llevará, renueva mi alma, su paz me dará, aunque camine en valle. Los judaizantes, los religiosos decían, tanta gracia, y pecaremos para que la gracia abunde. Y intentaban confundirlo. El diablo siempre te va a intentar confundir. Cuando se habla de gracia siempre viene esa confusión, donde nos pensamos que hablar de la gracia es algo que, no, pero hay que hablar del pecado, hay que hablar del pecado. Yo quiero hablar más del sacrificio de Jesús, quiero hablar más de su perdón que del pecado. Porque cuando sobreabunda la gracia, nos cubre de tal manera que es imposible que nos acerquemos al pecado. Porque la gracia es como una barrera que lo que hace es que te impide pecar delante de la presencia del Señor. Cuando tú te alejas del Señor, la gracia es como si empezara a disolverse en tu vida. Por eso es importante que entendamos que la sangre de Jesucristo, su Hijo, vino para redimirnos de todo pecado y de toda condenación. Fíjate que la palabra más alta es, ahora nosotros somos hijos de Dios. Jesús dijo, cuando oréis vosotros decid así, Padre nuestro. Él no dijo Padre mío, sino Padre nuestro. Nos metió a todos y nos dijo, ahora somos hijos de Dios. Y el Señor dice en su palabra, si vosotros siendo malos, le dais los mejores regalos, las mejores dávidas, lo mejorcito a vuestros hijos, ¿qué no hará vuestro Padre con vosotros? Hombres de poca fe, muchas veces nos dice el Señor, hombres de poca fe, hombres de poca fe. Cuando Jesús muere en la cruz, el velo se raja. Había una cortina en el lugar santísimo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Primeramente tenía que ofrecer un sacrificio y derramar su sangre, y derramar la sangre de ese animal, esparcirla por el perdón de los pecados del pueblo, y luego tenía que hacer un sacrificio propio, después de haber estado 3 días sin tocar mujer, después de haberse purificado, entraba por un lugar fuera de los atrios donde nadie pudiera tocarle, porque entraba en una pureza tal, porque si entraba en pecado dentro del lugar santísimo podía morir. Había unas campanillas que sonaban, y mientras las campanillas se sonaban, los que estaban fuera de ese velo, de esa cortina, decían, el sacerdote está vivo, está hablando con el Señor. Pero cuando las campanillas dejaban de sonar, el sacerdote le habían puesto una cuerda en el tobillo, porque nadie podía entrar a sacar al muerto. Si alguien moría en el lugar santísimo, había que arrastrarlo y sacarlo, porque la pureza del Señor era total. El lugar santísimo. Y ahí en ese lugar santísimo solamente estaba el arca. El arca. Pero el arca estaba hecha de madera de acacia. La madera de acacia es una madera incorruptible. Una madera que no se pudre, que aguanta lo que le echen. Pero eso representa la humanidad de Jesús. La madera representa la humanidad. Jesús como humano. Pero luego estaba todo cubierto de oro. Todo cubierto, toda el arca estaba cubierta, la madera de oro, que significa la pureza, la divinidad. Jesús, Dios y al mismo tiempo hombre. Dentro del arca había la rebelión del hombre. Y os voy a decir por qué. Dentro de esta arca estaban los 10 mandamientos, que eran imposibles de cumplir. Dentro del arca estaba la vara de Aarón, porque el pueblo se había rebelado. Y le dijeron a Moisés, solamente por ti habla el Señor, ¿no habla también por nosotros? Y entonces el Señor le dijo, traiga cada uno su vara, y la vara que florezca, esa es la que yo por esa persona yo voy a hablar. Ese es el que yo he escogido como sacerdote.
Y la vara de Aarón floreció, escogiendo al Señor. No solamente floreció, sino que dio almendras. Una vara seca y floreció. Y estaba dentro del arca. Y dentro del arca había maná. Porque el pueblo se rebeló. Porque el pueblo dijo, nos has traído aquí al desierto para morir. Aquí no hay pan, aquí no hay comida, aquí no hay nada. Y el Señor le dijo, mira, Moisés, lo que le voy a hacer al pueblo. Y trajo el maná dentro del arca. Jesús tomó en sí mismo, porque el arca representa a Jesús. El arca del pacto representa a Jesús. Madera de acacia, humanidad, cubierta de oro, divinidad. Y dentro del arca, los mandamientos, la autoridad y la rebelión. Él tomó nuestras rebeliones, tomó nuestros pecados, tomó nuestras maldades dentro del arca. Él la tomó. Y cuando Cristo muere en la cruz, el velo se rasga, porque nadie podía entrar a ese lugar santísimo. Pero hermanos, ahora nos dice en Hebreos que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para pedir abundante misericordia. Quiere decir que cuando tú entras delante de la presencia de Dios puedes entrar confiadamente. ¿Cómo puedes entrar confiadamente? Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpió de todo pecado. Sabes que muchas veces vivimos bajo condenación. Y la condenación pertenece al viejo régimen. La condenación pertenece al régimen de la ley, porque la ley te condena. La ley representa muerte. La ley representa destrucción. ¿No? Nadie podía cumplir, porque por las obras de la ley nadie podía ser justificado. Pero ahora dice Romanos 5:1, que lo puedes poner, justificados pues por la fe. Porque la fe no solamente te salva, y hablamos mucho de salvación, pero hablamos muy poquito de justificación. Y hemos sido hechos justos delante del Señor. Tú y yo hemos sido hechos justos delante del Señor, porque nos ha cubierto con un manto de gracia. Porque no merecíamos nada, éramos pecadores, pero de tal manera ama Dios a este mundo, que envía a su Hijo, para que nosotros podamos acercarnos al Padre confiadamente. ¿Sabe lo que produce la condenación? Temor. Y mucha gente abandona el camino por temor. Hoy le he gritado a mi esposa. Hoy he mentido. Hoy no me he portado bien. Hoy he hecho esto. Hoy he hecho lo otro. ¿Y sabes lo que hace? Que no te ves digno delante de la presencia del Señor. Es que todavía bebo. Es que todavía fumo. Es que todavía he hecho. Es que todavía he hecho. Sí, hermano. Si Pablo decía, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque quiero hacer lo bueno y no hago lo bueno, sino lo malo que no quiero hacer. Él tenía que arrastrar ese cuerpo de pecado. Cuando él hablaba de cuerpo de pecado, ese cuerpo, los romanos tenían una tortura, que era atar a un vivo, le ataban un muerto a la espalda, y el muerto se corrompía con el vivo. Hasta que la corrupción del muerto llegaba hasta el vivo y moría, imagínate, podrido. Y él decía, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado, de este cuerpo de muerte? Y ese cuerpo tuyo y mío lo vamos a llevar hasta el día en que partamos con el Señor. Pero nosotros estamos escondidos con Cristo porque no vivimos según la carne, sino que vivimos según el Espíritu. Y Romanos 8:1 dice, ninguna, dime conmigo, ninguna condenación hay para los que viven y están en Cristo, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Porque los hijos de Dios no vivimos conforme a la carne, vivimos conforme al Espíritu. Porque el que piensa en las cosas de la carne va a estar siempre cayendo. Pero la gracia, cuando la gracia viene sobre ti, dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia.
Por eso donde más pecado hay, tiene que venir mucha más gracia del Señor para cubrir ese pecado más grande. Y cuanto más grande sea tu pecado, más grande será la gracia de Dios sobre tu vida. Y ¿sabes cuando viene la gracia de Dios? Es cuando tú te quebrantas, cuando tú te rompes, y cuando tú dices, Señor, yo no soy digno de estar en tu presencia. Y es cuando tú estás agradecido. O cuántas veces después de pecar te ha venido el arrepentimiento y has empezado a quebrantarte, a llorar. O estás en la presencia del Señor y simplemente cuando viene su unción sobre ti o su presencia, tú empiezas a ser quebrantado, a ser tocado por Dios. Esa es la gracia de Dios que viene sobre ti cubriendo nuestros pecados. Ahora, tú no puedes ser un practicante de pecado. Tú no puedes practicar el pecado a tu antojo. Porque seguramente tú no estarías viviendo todavía en la gracia del Señor. Estarías viviendo en la carne. Por eso es muy importante que entendamos, que sepamos diferenciar lo que significa vivir en el Espíritu y lo que significa vivir en la carne. Pero mucha gente se queda en casa, retrocede, se pierde, porque se condena a sí mismo. Se condena a sí mismo. Pero aquí habrá gente ahora pecando, diciendo, ¿pero qué dice Luis? Está loco. ¿Cuántas veces pecamos? Si pecamos de mente, pecamos de corazón, pecamos de... si es que continuamente, teníamos que estar continuamente, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Sería algo horrible, porque tú estarías todo el día, perdóname, 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 Señor, perdóname. Ay, he mentido, ay, perdóname, he chillado a mi esposa, ay, perdóname, Señor. Y ese pensamiento no. Por medio de la justicia de Dios tenemos paz. Y Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, y yo no la dejo como el mundo la da, yo la doy. Amén. Dios trae paz a nuestro corazón para que nosotros entremos confiadamente. Y tienes que entrar confiadamente, dejando toda esa culpabilidad que muchas veces el diablo nos mete en nuestra cabeza. El diablo quiere traer culpabilidad. El diablo es el acusador de los hermanos. El diablo es el acusador de los hermanos. Y tú no tienes que sentirte acusado, sino que sentirte perdonado por la gracia y por el sacrificio de Jesucristo. Amén. Vamos a leer algún versículo. Ya en el Antiguo Testamento vemos como la gracia del Señor ya se manifestaba. Cuando peca Adán y Eva, ellos se cosieron hojas de higuera porque se vieron desnudos. El Señor le dijo, ¿quién os dijo que estabais desnudos? La serpiente nos engañó. Y ellos se sintieron condenados, se sintieron culpables, se sintieron mal, se avergonzaron el uno al otro. Pero fíjate que versículos antes dice, y estaban desnudos el uno y el otro, y no se avergonzaban, porque había santidad en sus ojos, había comunión con el Señor, caminaban en el Espíritu. Había un hilo directo con la presencia del Señor. Pero cuando se rompe esa comunión, ellos se ven a sí mismos condenados y se ven mal. ¿Pero qué hace el Señor? Dice que los cubrió con pieles de oveja. Mata un cordero el Señor. Y aún con la sangre todavía caliente de esos animales los cubre. Es verdad que el pecado siempre tiene consecuencias. Y los echa del paraíso, pero los cubrió con su gracia y los perdonó. Los perdonó. Porque esa sangre de animales, desde el Génesis hasta el libro último del Antiguo Testamento, Malaquías, el libro que a nadie le gusta, porque habla de las ofrendas y de los diezmos. Pero también habla de otras cosas muy importantes. Desde ahí hasta el final, vemos que el pueblo de Dios tenía que sacrificar. Si era muy pobre, podía traer una torta de harina, sin levadura, y presentarla al sacerdote, con un poquito de aceite. O traía un pichón, una paloma, un palomino. El sacerdote cogía el palomino, no lo abría, sino simplemente
le rompía la cabeza y esparcía su sangre sobre el manto y eran perdonados los pecados. Si la persona había prosperado un poquito más, podía traer un cordero sin mancha. El sacerdote ponía las manos sobre el cordero y los pecados de la persona eran traspasados al cordero. Y entonces el cordero era sacrificado. Pero fíjate la cosa, si era un sacerdote el que pecaba, no podía traer ni un palomino, ni una oveja, tenía que traer un buey. Porque según el nivel de la persona, según la autoridad de la persona, según el acercamiento a Dios de la persona, según la revelación de la persona, el sacrificio tenía que ser mucho más grande. ¿Ah? El Padre nos dio el sacrificio más grande que tenía, a su propio Hijo. Pero fíjate que cuando los corderos eran degollados, no sufrían. ¿Te has fijado en eso? Que el cordero no sufría, sino que era degollado, y sabían hacerlo, porque degollaban los de tal manera que quedaban como inconscientes en un momento. No sufrían. Pero nuestro cordero sufrió. Nuestro cordero sufrió. Tuvo heridas en su cabeza, espinas en su cabeza para que nuestra cabeza estuviera siendo sanada, clavos en las manos para que nuestras manos pudieran servirle, saltamente en los pies, en sus espaldas. Y Isaías, hablando del Cordero, nos dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras rebeliones. Él la llevó en la cruz. La llevó Él para que no la lleváramos nosotros, para que entráramos en un nuevo régimen, porque no entráramos más ya en lo que era la ley, sino que pudiéramos entrar en su gracia y en su misericordia. Cuando el Señor habla y dice que tenemos que aprender a perdonar a nuestros enemigos, eso es gracia. Cuando el Señor está hablando de que tenemos que poner la otra mejilla, eso es gracia. Cuando el Señor está tocando al leproso, que no se podía tocar a los leprosos, eso es gracia. Cuando el Señor se acerca a la mujer samaritana que tenía 5 maridos, eso es gracia. La gracia de Dios en Jesucristo estaba derramándose de tal manera para que nos diéramos cuenta de que Él cambiaba todos los regímenes. Vosotros dijisteis ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo. ¿Ves? Él empieza a cambiar, pasa página y empieza un régimen nuevo. Él quiere hacer un régimen nuevo hacia nosotros. Ahora, ¿por qué tanto interés del diablo? ¿Por qué tanto interés del diablo de querer meter ahora el judaísmo otra vez en la iglesia cristiana? ¿Por qué tanto interés de que muchos incluso se circuncidan y vuelven otra vez a cumplir las leyes del antiguo pacto? Cuando nos dice el libro de Colosenses que ya es lo que son las fiestas, las lunas nuevas y todo eso, que ya eso ha pasado para nosotros. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Pero nos seguimos condenando los unos a los otros. Nos seguimos condenando los unos a los otros, en vez de... Porque Jesús, lo que salía de su vida era abundante gracia. Dice que la gracia se derramaba en sus labios. Había gracia en Él. Entonces lo que tiene que llenar nuestras vidas es la gracia, la misericordia, el amor, la compasión. Porque muchas veces nos alejamos y condenamos. Y cuando la condenación viene... ¿Condenó Jesús a la mujer adúltera? No la condenó. Porque Juan 3:17, si yo digo un versículo, Antonio lo puede poner. Porque sabemos Juan 3:16 es el versículo de los evangélicos, ¿verdad? Juan 3:16, tú ves ahí algún sitio, Juan 3:16, aquí hay un evangélico. Estábamos en el Valle de Arán de vacaciones cuando podíamos ir. Y en una ventana había escrito Juan 3:16. Digo, mira, ahí hay un cristiano. Pero es que Juan 3:17 dice que Él no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Te das cuenta?
Pero nosotros seguimos viviendo todavía en el viejo régimen porque el diablo nos engaña tanto y la gracia de Dios no ha tocado todavía nuestras vidas como debería de tocar el Señor. Tenemos que aprender a ser perdonados, a recibir el perdón del Señor, a recibir el amor del Señor, a recibir la misericordia del Señor. Él dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. El problema está en que nos han metido tanta religión, como decía Cela. El problema está en que nos han enseñado tanta religión. Estábamos en una iglesia donde decían, si faltas un día al culto, te puede venir, me da hasta miedo de decirlo, ¿verdad? Te puede venir un cáncer, te vas a ir al infierno. Todo era por temor. Le ponían vídeos a los niños los domingos por la tarde del infierno y algo horrible. Yo me iba al coche, yo no podía soportar eso. Digo, Dios mío, este está loco. Este está loco. Yo no podía estar allí en ese lugar. Ya cuando pasó aquello fue poco tiempo antes que nosotros nos marcháramos de allí porque aquello era horrible, no se podía estar en ese lugar. Entrabas con bendición, salías maldito. Cuando en el antiguo régimen, en el antiguo pacto, para ser bendecido, Deuteronomio 18 dice que para ser bendecido hay que obedecer toda la ley. Si escuchas atentamente y obedeces todo lo que te digo, te bendeciré aquí, te bendeciré allá y te bendeciré de la otra manera. Pero es que ahora en el nuevo régimen, primero nos bendice el Señor. Efesios 1 dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ya en los lugares celestiales. ¿Te das cuenta? Primero Dios te bendice, primero Dios te ama, primero Dios te trae misericordia sobre tu vida, primero Dios te cubre. Para que estemos eternamente agradecidos al Señor siempre, siempre. Pero el diablo quiere volver de nuevo a meter el viejo pacto. Y en muchas iglesias lo único que se predica es condenación, muerte, condenación, pecado, condenación. Pero, mira, si tú te quedas solo en un sitio y hay como 7 o 8 puertas, te quedas solo. Y te dice, mira, puedes entrar en todas las puertas, pero en esa no entres. No entres en esa puerta, ¿eh? ¿Y sabes lo que te pasa? Que te entra la curiosidad. ¿Qué habrá en esa puerta? Me han dicho que puedo entrar en todas, pero en esa no. ¿Qué habrá en esa puerta? Hasta que entras en la puerta. La ley te lleva al pecado. Porque si no hubiera ley, no hubiera pecado. Porque la ley te dice que mentir es pecado, la ley te dice que robar es pecado, la ley te dice que adulterar es pecado, la ley te dice que fornicar es pecado, la ley te dice un montón de mandamientos que había que cumplir, que nadie podía cumplir, porque dice la palabra, no hay justo ni a un uno. Ni a un uno. Y vemos cómo cuando Dios quiere destruir toda la tierra, dice que toda la tierra se corrompió. Todo estaba corrompido, genéticamente todo corrompido, maldad por todos sitios. Porque hasta la genética del hombre se rompió, porque dice que ángeles tomaron formas de hombre, vinieron y engendraron con mujeres y crearon unos seres monstruosos, grandes, gigantes. Y la genética, el ADN del hombre se mezcló de tal manera que el Dios dijo, esto es imposible, esto no lo puede soportar. Porque la maldad se había metido de tal manera. Pero dice que halló un hombre. Dice, mas Noé halló gracia. ¿Te das cuenta? Yo quiero hallar gracia delante del Señor. Yo quiero hallar gracia delante de Dios. Yo quiero que su gracia sobreabunde en mí. Porque la gracia de Dios sobreabunda en ti. Tú te vas a acercar a cualquier persona y vas a poder abrazar a esa persona sin hacerle la fotografía. De decir, qué vestido lleva,
qué descote lleva, qué manera de hablar, qué forma. Hermano, nosotros tenemos que aprender, porque cuando viene el Señor a nuestras vidas, lo que hace es que transforma todo nuestro ser y cambia todo nuestro ser. Porque cuando viene la gracia está llena de santidad. La gracia está llena de santidad. La gracia está llena de amor. La gracia está llena de perdón. La gracia no condena, la gracia tapa y cubre. Como el hijo de Noé, que no quiso mirar, como los hijos de Noé que no quisieron mirar a su padre desnudo, porque se emborrachó Noé. Porque antiguamente no había sol, no quemaba el sol, y él seguramente estaba acostumbrado a beber el zumo de la uva y no le pasaba nada. Pero cuando cayeron todo ese depósito de las aguas que había sobre la tierra, y el sol dio fuertemente, empezó a fermentar ese zumo. Y lo que él bebía antes, que no le hacía daño, ahora fermentado era alcohol ya. Y dice que se emborrachó en la tienda Noé. Y uno de sus hijos dice que entró y lo vio desnudo. Y empezó a decírselo a todo el mundo. ¡Guau! ¡El papá está desnudo! ¡Ey! ¡Está borracho! ¡Está borracho! ¡Está desnudo! Y yo no sé si pasó algo más ahí, eso ya no lo sabemos. Porque la Biblia no dice nada más. La Biblia no dice nada más. Dice simplemente que el padre se enteró de que su hijo había visto borracho y le había visto desnudo. Los otros dos hijos, dice que cogieron una manta cuando se enteraron. Andando de espaldas, le echaron la manta al padre y lo taparon. Porque la gracia te cubre. La gracia no desnuda tu pecado. La gracia no va diciéndole a todo el mundo, no sabes tú quién es ese. No sabes tú quién es esa. A saber tú quién es ese y a saber tú quién es esa. No, pero la gracia te cubre. Porque 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. Y eso no lo entendemos. Porque la misericordia de Dios, dice la palabra, cada día y cada mañana son nuevas sus misericordias. Amén. Yo le daré un aplauso al Señor. Cada día sus misericordias son nuevas. Cada día, cada día, cada día, cada día. Romanos 5:17. Romanos 5:17. Por la caída de un hombre, Adán, pasó el pecado a todos los hombres. Pues por la transgresión de uno solo reinó la muerte, si por uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Dice que reinarán en vida, que reinaremos en vida, no que reinaremos en muerte cuando muramos, porque Dios nos ha hecho especiales para Él. Créetelo. El mundo no le puede llamar a Dios papá, pero tú le puedes llamar a Dios Padre. Dice que nos ha quitado la esclavitud para poder llamar Abba, Padre, papaíto, nuestro papá. Si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia. Mira, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. El don de la justicia. La justicia de Dios habiendo justificado nuestras vidas. Pablo, ¿pecaremos para que la gracia abunde? No. Lo que pasa es que esto tenemos que aprender a entender lo que estamos tratando en esta mañana, para que entendamos, porque en la iglesia no se predica el evangelio, muchas veces no predicamos el verdadero evangelio. Romanos 16, creo que es verso 28, sí, 16, 27, búscamelo por ahí. Mira Pablo lo que dice del evangelio.
Este es el 25, el otro, el 26. El 25. Mira, y al que puede confirmaros, dice según mi evangelio, pero no es el evangelio de Jesucristo. Pero a Pablo le fue revelado el evangelio de la gracia de Dios. Es increíble que un hombre como Pablo, judaizante, es increíble que a Pablo, un hombre que estudió a los pies del mayor hombre de Dios del Antiguo Testamento de aquella época, que era Gamaliel, estudió a los pies de Gamaliel, que se sabía la ley de cabo a rabo, que perseguía a los cristianos, que decían que los cristianos eran una secta y los llevaba para la muerte, cogía cartas para matarlos. Pero fíjate la misericordia de Dios de revelarse en el camino a Pablo, de aparecerse en el camino a Pablo, a Jesús, y decir: Pablo, ¿por qué me persigues? Él no estaba persiguiendo a la iglesia, perseguía... dice, ¿por qué persigue? Perseguía a la iglesia, no perseguía a Jesús, perseguía a la iglesia. Pero es que el que persigue a la iglesia persigue a Jesús. Por eso nos duele lo que ha pasado aquí en la iglesia de aquí al lado. Porque todo eso mancha el nombre de Jesucristo y nos duele nuestro corazón. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, mira, porque es un misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Ese misterio se mantuvo oculto desde tiempos eternos. Había un misterio, algo oculto, pero es que cuando nosotros, el Dios empieza a revelar el evangelio, nos damos cuenta que a través de las Escrituras estamos viendo al Cordero por todo sitio. Vemos al Cordero en el propiciatorio, vemos al Cordero en el tabernáculo, vemos al Cordero en toda la esencia. A medida que vamos entrando en el Viejo Testamento, vemos a Jesús por todo sitio. Y a Pablo se le dio a conocer ese misterio. Dice, se le ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan. Sigue ahora el 27. Para que obedezcan. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Para que obedezcamos a la fe. Entonces, a veces nos falta un poquito más de amor, de misericordia, de gracia. Porque si no nos amamos a nosotros mismos, no podremos amar a los demás. Y Jesús resumió todos esos mandamientos, los resumió en dos. Fíjate si había mandamientos. Y los resume en dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú te amas, ¿por qué te condenas? ¿Por qué te condenas tantas veces? Dios le dijo, y acabo, Dios le dijo, porque no sé ni la hora que es, Dios le dijo a Caín: si haces lo malo, el pecado está delante de ti, la maldad está delante de ti, pero si haces lo bueno, ¿quién te va a señalar? Si haces lo bueno, ¿quién te va a señalar? Por eso cuando uno camina en rectitud, camina agradando a Dios. Ahora, yo no conozco las circunstancias de las personas, porque las personas, en la medida que vamos creciendo, vamos entendiendo el Evangelio y vamos entendiendo la revelación de Jesucristo. Yo digo una cosa, sí que es verdad que hemos estado quizás muchos años en las iglesias, pero hemos salido muchas veces condenados de las iglesias. ¿Cuántas veces has salido condenado de una iglesia? ¿Cuántas veces has salido con ganas de no volver nunca más? De decir, no, yo no puedo volver, no puedo estar. Y muchos abandonan el camino, porque se sienten condenados porque fuman. Ayer una mujer me decía, porque no había podido venir hoy, y se había ido de excursión. Mira, y estaba mirando las comparsas.
Pero me decía, es que me han dicho que eso es malo y eso es pecado y que no puedo hacer esto. Los mismos creyentes condenando a otros creyentes, metiendo temor, porque el temor te paraliza. El temor te hace retroceder. Pero los brazos de papá, o cuando el hijo pródigo, es que no pecó el hijo pródigo. Y ya acabo. Le pidió la herencia al padre. Se la gastó con prostitutas. Se la gastó en juegos. Se la gastó en cerveza, en alcohol, con sus amigos. Y cuando no tuvo nada más, se quedó sin amigos, se quedó solo y se quedó sin trabajo. Pidió trabajo a un hombre para que cuidara a los cerdos. Y como no le daban de comer, quería comerse la comida de los cerdos. Y ni eso se lo daban. Pero entonces se acordó de su padre. Y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Y yo estoy aquí. Me arrepentiré. Iré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de que tú me llames tu hijo. Y cogió y se fue a la casa del padre. Pero cuando llega el padre no viene y le dice, ahora tú eres un sinvergüenza, hombre. Te lo has gastado todo. ¿Tú te crees que lo que has hecho? No hizo eso. Sino que cuando lo vio venir de lejos, dice que corrió a abrazar a su hijo. Ah, pero su hermano tuvo celo. Tu hermano tuvo celo. Este que se lo ha gastado todo con fulanas y con todo, se ha gastado tu herencia, ahora le matas un cabrito, le haces fiesta y a mí, yo que estoy aquí, que te estoy sirviendo, que soy, vamos, que no he pecado nada. Y no me has dado ni un simple cabrito para celebrarlo con mis amigos. Y el padre le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero nuestro hijo, tu hermano, estaba muerto y ahora está vivo y vive. ¿Ves la misericordia del Padre? ¿Ves la misericordia del Padre? ¿Te das cuenta en esta mañana la misericordia de Dios y la gracia de Dios cayendo? Amén. Pero muchas veces nosotros no somos de esa condición. Hay unos hermanitos en Kenia que le pasamos una ofrenda una vez al mes y vamos a pasarle la ofrenda. ¿Qué os parece? Amén. Poco o mucho lo que recojamos se lo enviamos y ellos contentísimos porque pueden comer. Pueden comer un poquito mejor. Amén. Vamos a pasar la ofrenda de Kenia. Que Dios os bendiga, hermanos, y esta iglesia vamos a caminar en gracia. Esta iglesia va a caminar en gracia. Gracia sobre gracia.